Les cuento, a mí me llamaron Carla, yo no tuve nada que ver al respecto, estaba en la guata de mi mamá y escuché de repente que así me llamarían para toda la vida. Trabajo en una organización muy pequeñita que se llama La Caleta. La Caleta en Chile son los lugares donde los niños y las niñas se reunían en los 80 a consumir neopren, debajo de los puentes o esos lugares. Entonces de ahí nace la organización que yo vengo a representar hoy. Humildemente y respetuosamente quisiera que esta ponencia fuera dedicada a José Luis, un chico que murió víctima de la violencia policial hace unas semanas acá en Puebla. Bueno, mi ponencia trata de una pequeña experiencia que se llama Observatorio Comunitario de Derechos de la Niñez. Cuando nosotros pensamos en observatorio, pensamos en un gran centro de estudios en general, ¿no? Que son las experiencias de los distintos países, que alberga antecedentes, discursos y cifras sobre la situación de la niñez. El espacio que yo les vengo a contar es algo mucho más reducido y pequeñito, nace desde la misma comunidad. Su afán es levantar la opinión y la voz de los niños y las niñas para el cambio cultural y fortalecer una cultura de derechos. Ese es su fin. ¿Qué hacemos? En general lo que se hace es que a principio de año los chicos armamos como algo así como una investigación-acción participativa, un proceso de IAP para ir pensando en cuáles son las principales temáticas que son de su interés en la comunidad. La Legua es una comunidad que, así como muchísimas dentro de las grandes ciudades latinoamericanas, sufre diariamente la violencia armada como producto del micro y el narcotráfico. Bien, entonces los chicos en general, por ejemplo, han levantado demandas como el derecho a la protección o el derecho al juego, en la medida que no pueden usar los espacios colectivos, los pasajes, las plazas, que ya son casi inexistentes, para poder ejercer ese derecho. Entonces generan acciones, no sé, por ejemplo, pintan señalética que van sacando y la sacan a la calle para generar ese espacio de juego. Entonces este observatorio lo que hace es promover que a partir del discurso de los niños y las niñas tenga la misma validez que un discurso académico. Entonces son pequeños documentos de 7 páginas, 6 páginas, porque además a veces nos llegan unos como de 50 o 100 que en realidad nunca leemos, ¿verdad? Estamos muy contentos que lleguen, pero en realidad no tenemos tiempo. Por lo tanto, hacemos este pequeñito esfuerzo en donde se vincula, el tema lo han puesto los chicos desde el principio, y luego se vincula la opinión de los niños y las niñas junto con algo de discurso académico y algo de cifras y cosas que en general lo que intentamos es que vengan de la misma comunidad. Hay muy poco dato desagregado. Nosotros en Chile estamos, para algunas cosas nos tratan así como si fuéramos los ingleses de Latinoamérica, pero con temas de niñez estamos atrozmente atrasados. Contarles que nosotros no tenemos ley de protección integral, por lo tanto no contamos con un paraguas que esté jurídicamente y administrativamente acorde con lo que la Convención nos ha dicho que tenemos que hacer. Tampoco tenemos un observatorio nacional de datos, por lo tanto los datos de salud son muy distintos que los datos de educación y tienen rangos etarios distintos, por lo tanto hay unos que hacen corte de 0 a 5 años y el otro lo hace de 0 a 10, entonces ya te quedaste fuera y no pudiste hacer comparaciones. Tenemos toda esa serie de déficits que en cierta medida nosotros lo que hemos intentado hacer es levantar datos con los mismos chicos y las chicas. ¿Ya? Quería compartirles una opinión de uno de los niños que decía: dejen de pensar que nosotros no pensamos. Entonces yo creo que ese es la gran apuesta, hacer que esa opinión, que esa voz, que esa reflexión tenga el mismo peso, porque ellos son los expertos, ¿no? Son los expertos de su vida cotidiana, son los expertos de ver los problemas en las familias, en la casa, en todo, y resulta que lo que hacemos es pagarle mucha plata a un experto ajeno que venga a contarnos cómo es nuestra realidad y contarle a los chicos y las chicas cómo es su realidad, cuando son ellos los que saben. Entonces hemos intentado hacer ese diálogo. No es fácil, pero yo creo que ahí el desafío, y que era lo que les queríamos comentar,
es el desafío para nosotros como adultos, como adultas, de adaptar metodologías. En general lo que hacemos es que nos hemos quedado en el papelógrafo o el rotafolio, como le dicen aquí, ¿verdad? Ya, muy bien. En el plumón, que sería la pluma para escribir en el rotafolio, y en los focus group. O en esto, juntamos 10 chicos y ya, conversen y después llegamos a conclusiones y pareciera que esa fuera como la única forma que hemos logrado establecer para hacer investigación con niños y niñas. Y hemos dejado de darle validez a otra serie de discursos que no necesariamente son hechos a lápiz, por así decirlo. Los chicos de repente a través del baile, a través del teatro, y que el desafío sería entonces para nosotros acompañar a descifrar eso para que el otro lo comprenda, pero no para darle un cariz terapéutico también. Yo creo que también nos pasa mucho eso. Invitamos a los chicos a que dibujen su población y después hacemos un análisis, no sé, psicoambiental. A los psicólogos nos va súper bien con eso. Nos encanta hacer eso. En vez de decirle al mismo chico, ayúdame tú a traducir eso que tú escribiste para que lo escribamos en palabras y le contamos al resto qué es lo que pasa. Yo creo que esas cosas, cuando hablamos de participación, deberían ser pilares fundamentales, porque si no atropellamos continuamente a los chicos, los invitamos a participar y sin embargo no están participando. Están haciendo un efecto decorativo y que suma puntos a una investigación que diga con niños y niñas. ¿No? Y la vendemos y después nos ganamos becas y vamos de paseo y esas cosas. No sé cuánto tiempo me queda. ¿No me queda? 2. Ah, no, pero con 3 yo les cuento mi vida entera. No, creo que eso es lo más que les quería comentar. Lo otro, ando con material, están los boletines que hacemos mensualmente. El interés que han tenido es que lleguen a la mayor cantidad de gente. Por lo tanto, tenemos 2 formas de difusión. Uno son estos boletines pequeñitos hechos en Acrobat o en PDF que los mandamos a todos quienes se interesan en leerlos. Por lo tanto, si hay alguien aquí que se interesa en recibirlo, nos avisan y anotamos y les pueden llegar mensualmente. Y lo otro ha sido armar infografías. Infografías se llaman en mi país, no sé cómo se llaman acá, pero que sería como que en la imagen visual te quede toda la idea de lo que los chicos han planteado. Entonces, hacemos estos grandes papelógrafos con esta imagen, que además es más barato, porque en Chile ustedes sabrán que la cooperación internacional se fue hace rato. Estamos tan bien que ya no lo necesita. Entonces, y el Estado, como suele ocurrir, instala la mayor cantidad de su financiamiento en programas que sean para atender vulneraciones, lo que no está mal. Pero creo que la patita de la promoción y la prevención va quedando bastante coja. Y ahí esa es una pelea que nosotros damos allá en la interna para que el Estado visualice que esto tiene igual importancia. Ya creemos que es un granito de arena importante. Entonces estas infografías se pegan en los negocios y la gente va a comprar el pan y le pega una leída y queda lista, ¿ven? Bueno, eso, gracias. ¿Por qué hacer este análisis de violencia o acoso escolar en la ley tamaulipeca? A nosotros cotidianamente en la escuela, cuando estudiamos, nos piden conocer los conceptos o la identificación de estos 2 términos. Actualmente, por el hecho de que se ha habido mucho auge en los medios de comunicación, en la sociedad y en las escuelas de qué es violencia o acoso escolar. A lo largo de la investigación nos podríamos encontrar con que violencia escolar es muy distinto a acoso escolar. Violencia escolar, hay muchos conceptos, incluso la UNICEF nos marca que es difícil hablar sobre un concepto porque tenemos que analizar el contexto, la situación también de los niños, la edad, etcétera. Entonces, hasta la misma UNICEF nos dice, y la Organización Mundial de la Salud, que es muy complejo tener un concepto muy claro de lo que es violencia escolar. Sin embargo, eso no impide que se conozca a fondo qué es violencia escolar. Dentro del informe del Centro Reina Sofía, yo me quedo con ese concepto. Nos dice que violencia entre compañeros en la escuela
ese se llama el informe, se establece como cualquier tipo de violencia que se da en contextos escolares, puede ir dirigida hacia alumnos, profesores o propiedades. Estos actos tienen lugar en instalaciones de la escuela, ya sea un patio, un salón, el aula, incluso también marcan en clases extracurriculares. Más adelante vemos, aquí estamos hablando sobre violencia escolar. Acoso escolar, que muchas veces lo tenemos como sinónimo, es donde yo hago el estudio y digo que no es lo mismo acoso y violencia escolar. El acoso escolar es una forma característica y extrema de violencia escolar, de lo que hablamos en un principio, es como lo general y esta es una cuestión muy particular, el acoso escolar. Se puede clasificar con una especie de tortura metódica y sistemática en la que el agresor somete a la víctima. En este caso, la de las características principales es acción agresiva, que se produzca en forma repetitiva, que más adelante vamos a ver en la ley cómo es erróneo, cómo lo manejan en la ley de Tamaulipeca. Si podríamos ir un poquito más adelante. Ahora sí, como ya vimos brevemente por cuestiones de tiempo, hay mucho más de este tema, pero lo más importante es, violencia y acoso escolar no podrían ser considerados como sinónimos, tienen características diferentes. Sin embargo, la ley de la prevención de la violencia en el entorno escolar de Tamaulipas, que es de donde yo vengo, en su artículo 22 nos habla de violencia en el entorno escolar, pero si vemos ahí en lo subrayado con letras en negrito, dice que ocurren de modo reiterativo, prolongándose durante un periodo de tiempo. Es decir, la ley de Tamaulipas considera que la violencia tiene que ser reiterativa para poder considerarla como tal, y entonces hacemos la reflexión, no es violencia escolar, sino acoso escolar del que está hablando esta ley, y entonces podríamos tolerar conductas únicas y no podrían ser catalogadas como violencia escolar. Otro de los puntos que también quisiera abordar es, en letritas negritas también lo subrayo, se da entre estudiantes y la violencia, nos dice la UNICEF que la violencia escolar se puede dar entre maestros, alumnos, entre personal docente, cualquier persona que se encuentre dentro de la escuela y no nada más la violencia escolar se da entre estudiantes. Sin embargo, la ley sí lo hace y lo dice que es entre estudiante generador y estudiante receptor y pues nos priva de que pueda existir violencia entre personal docente y estudiantes o viceversa. El artículo 24 también nos dice que para que exista violencia en el entorno escolar, y vuelve a decir que tiene que ser una acción repetitiva y nos habla de que en algunos casos podría ser que no tenga que ser repetitiva, como en la violencia física, pero también ponen algunas cuestiones como elementos de que no se debe de catalogar como violencia escolar. Entonces, es uno de los puntos de los que hago referencia en esta ponencia. Si podríamos ir un poquito más. La reflexión es que esta disposición indica que la violencia en el entorno escolar son acciones o actos negativos, los cuales tienen que ser reiterativos y prolongarse durante un periodo de tiempo. En esta situación actualmente se nos pide a nosotros que demos, específicamente capacitación y promovamos el conocimiento de esta ley. Sin embargo, cuando uno empieza a darle promoción a personal docente, a niños, pues nos encontramos con esa barrera de que nos implica que violencia escolar tiene que ser repetitiva, de modo reiterado y ser tolerada durante un tiempo. Entonces también ahí es alarmante porque la discriminación pues puede ser en un solo instante y tampoco es catalogado como violencia escolar. ¿Sí podríamos? Ok. Bueno, se acabó. En cuestión de la violencia escolar en el estado de Tamaulipas, reitero, esta legislación es del 2013, aún está vigente, le estamos dando promoción, sin embargo nos encontramos con estos dos sentidos. La legislación tamaulipeca hace referencia a acoso escolar, pero le ponen violencia escolar pensando que pueden ser sinónimos, que es algo grave para nosotros. Por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos, para catalogar violencia, pues tendríamos que ver que sea de modo reiterativo, que haya surgido durante algún transcurso del tiempo, que sea entre estudiantes, no puede catalogarse entre personal docente o viceversa. Bueno, pues muchísimas gracias, esto es todo de mi parte. Bueno, voy a tratar de ser concreto, aprovechar el tiempo al máximo, ¿no? Uno de los temas que ASECOA como Organización de Derechos Humanos le llama la atención es el tema de la violencia, ¿no? La violencia entendida como una realidad compleja, difícil, que se materializa en distintas modalidades y contextos, ¿no? Episodios cada vez más violentos marcan la vida de los niños, muchas veces silenciados por el miedo, por la indiferencia
incluso por la muerte, ¿no? El Informe Mundial de Violencia contra los Niños nos dice que la violencia, bueno, está invisibilizada, está oculta, poco registrada, poco denunciada, lo cual da cuenta, bueno, que las escuelas no son espacios de sección. Pensamos que la escuela es un espacio primario de formación, de aprendizaje y de protección, y en muchos espacios se convierten en un momento de sufrimiento y de violencia. No me voy a detener a la definición de lo que es violencia escolar porque ya Esmeralda lo explicó. Lo que desde la organización nos hemos dado cuenta es que hay distintas manifestaciones de violencia escolar. Nosotros hemos identificado que hay una violencia escolar en la escuela, que podemos ver, que podemos presenciar, son los gritos, son las agresiones físicas. Es una forma de violencia que es muy fácilmente identificable. Hay otra forma de violencia contra la escuela, que es el abandono, la desidia, la destrucción, el vandalismo. Y hay otra forma de violencia que nos cuesta mucho identificar, sobre todo a los docentes, que es la violencia de la escuela. Cómo la escuela genera violencia. ¿A través de qué? Sistemas escolares, rutinas escolares, normas arbitrarias, a discrecionalidad en la evaluación de los niños. Entonces, también la escuela, con sus metodologías, es un espacio que genera violencia. Y siempre hemos aprendido de que la violencia en la escuela es un reflejo de la sociedad, cosa que yo comparto, pero la escuela también tiene sus formas propias de violencia, ¿no? Es una violencia que muchas veces es aceptada, muchas veces denunciada, otras veces justificada. Un chico que es víctima de acoso, que como muy fácilmente pasa de ser víctima a victimario porque no soporta la agresión. También hay una forma de violencia que está invisibilizada. Entonces, es un escenario complejo, es un escenario que evidentemente la agresión está marcada, esa agresión puede ser explícita o implícita, y se materializa con los distintos actores que hacen vida escolar. Como la violencia contra los niños está invisibilizada, mucho más la violencia escolar. No existen datos en ningún estado en la región que me pueda cuantificar los casos de los niños víctimas de violencia escolar. Al no tener datos, no tener cifra desagregada, es muy difícil identificar la magnitud y el alcance del problema de la violencia escolar. Algunos datos disponibles han sido levantados exclusivamente por ONG, centros de investigación y universidades. Esta ponencia lo que busca también es reflejar que el problema de la violencia escolar es un problema regional. Y hay dos estudios que nos dan las evidencias del caso, ¿no? El primer informe sobre violencia escolar en América Latina y el Caribe que realizó UNICEF y Plan Internacional en el año 2011 y un informe que publicó la CEPAL que a partir de un estudio que hizo la Universidad Hurtado de Chile y la Universidad Autónoma de Madrid. Con respecto a la investigación de Plan Internacional, básicamente reconoce que en las escuelas la práctica del castigo físico, del castigo corporal, está presente en las dinámicas educativas. Habla del maltrato, hablan del abuso sexual por parte de docentes, hablan del incremento de acoso entre pares, entre estudiantes, donde la presencia de las tecnologías de información y comunicación han marcado una pauta para poderlos incrementar esas situaciones de acoso, de ciberacoso. Y también el estudio hace referencia a agresiones de estudiantes contra docentes, y en algunos casos donde los propios padres de los chicos agreden a los docentes. Ese es el informe de Plan Internacional y UNICEF. El informe que publicó la CEPAL es interesante porque hizo un estudio en niños de sexto grado en 16 países y lograron entrevistar a 91.223 estudiantes de sexto grado. De ese universo de chicos, el 51% reconoció de que es víctima de violencia en el mes anterior al momento de levantar los datos. O sea, la mitad de la población entrevistada reconoció que fue víctima de violencia. Y identificaron otras formas de agresión: robos, violencia verbal, violencia física. El 70% de los chicos entrevistados en ese estudio reconoció conocer a algún compañero de que fue víctima de violencia en el espacio educativo. Lo interesante de la segunda investigación, al buscarlo ustedes van a poder tener mayores datos, es que reconoce que la violencia escolar es el desafío del siglo XXI de los maestros, de los centros educativos. Entonces implica una revisión profunda de las metodologías, de cómo administramos disciplina escolar y cómo fortalecemos el clima escolar, cómo fortalecemos la convivencia escolar. No es posible que un centro educativo se active ya cuando ocurre un caso. El centro educativo se debe activar mucho antes, de manera preventiva y de manera proactiva. Visto estos datos, Global Infancia de Paraguay y SECODAT de Venezuela, conjuntamente con la Red Latinoamericana y Caribeña de los Derechos del Niño, presentamos en el mes de marzo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia temática en relación a las obligaciones del Estado en relación a la violencia escolar, entendiendo la violencia escolar como una forma de violencia especialísima que requiere acciones especiales. Y lo que buscamos en la comisión es que desde la comisión se sistematice
un documento que visibilice las principales obligaciones de los estados. Porque los estados persisten en desconocer que tenemos un problema de violencia en las escuelas, en subestimar los problemas de violencia o en abordarlos de manera inadecuada. Colocando infantes de marina, tanquetas en los patios, no vamos a resolver los problemas de violencia. Se van a incrementar porque no estamos atacando las causas generadoras de la violencia. Y en esa audiencia temática visibilizamos 4 categorías de obligaciones, ¿no? Como una guía para la comisión. Inicialmente pensamos en una categoría de obligaciones en aspectos normativos e institucionales. Esto quiere decir el desarrollo de un marco jurídico que sea compatible con la Convención y que desarrollen procedimientos de administración de disciplina de forma acorde a la dignidad humana del niño y de acuerdo a normas interamericanas y universales de derechos humanos. Eso implica también un sistema escolar y un sistema de protección coordinados, enlazados, articulados, con procesos de denuncia unificados, confiables, accesibles, seguros y con capacidad de respuesta frente a la denuncia que haga un niño de violencia escolar. Fortalecer un sistema de protección con personal capacitado, sensibilizado, con programas, con recursos, con servicios. Si nosotros en la escuela detectamos un chico que tiene problemas de adicciones, no tenemos programas suficientes para poder atender esa adicción. Y evidentemente el tema de los registros, la base de datos, un sistema de información e investigación desagregado, actualizado, confiable y sobre todo accesible. De nada nos vale tener datos si los datos son reservados o están en privado. Hay otra segunda categoría que implica el desarrollo de políticas públicas, ¿no? Y eso se traduce en la voluntad del Estado, ¿no? En prevenir y detener las distintas manifestaciones de violencia escolar. Y eso implica una decisión política, una decisión institucional donde privilegiemos el fortalecimiento de la convivencia escolar. Eso implica una formulación de políticas públicas integrales, integradas, coordinadas, con sistemas de indicadores, con responsables, con inversión, una planificación que se ajuste a las necesidades del sistema educativo, ¿no? Evidentemente, hablar de convivencia escolar implica mejorar las condiciones de infraestructura de los centros educativos y sobre todo reivindicar la labor del docente. Eso es una de las principales tareas que tiene el Estado. Sobre todo acompañar y motivar el desarrollo de capacidades y competencias del docente, del personal obrero, administrativo y la familia, que le permita identificar a tiempo situaciones de violencia y saber abordar en casos concretos. También desarrollar programas específicos, ¿no?, que garanticen escuelas seguras y libres de violencia. Hay otra categoría de obligaciones que identificamos referidas a la promoción de la participación de la sociedad, especialmente de los niños, niñas y adolescentes. Eso implica desarrollar campañas permanentes de información y sensibilización sobre la prevención de la violencia escolar. Eso implica promover dentro y fuera de las escuelas espacios de participación de los chicos, de los niños y los adolescentes, generar oportunidades y condiciones para poderlos escuchar, y no solo escucharlos, es valorar y tomar en cuenta su opinión y sobre todo que sea una estrategia de prevención y de abordaje a la violencia y a la promoción de la convivencia escolar. Desarrollar programas permanentes de capacitación al personal directivo y profesionales vinculados a la educación. Desarrollar acciones especiales que garanticen la participación y protección de la violencia escolar a niños con discapacidad, niños o cualquier otra condición. Llámese niños con VIH, refugiados, indígenas, discriminados por orientación sexual o incluso por orientación política, ¿no? Promover espacios de participación social. La escuela no es una isla, la escuela está inmersa en la sociedad y hay que fortalecer la relación escuela-comunidad. Y en definitiva, bueno, fortalecer y programas de servicio y fortalecimientos a la familia. Generalmente cuando uno se reúne con docentes se le echa la culpa a la familia de la violencia escolar. Y cuando uno se reúne con la familia le echa la culpa al docente. Y tenemos que entender que docente y familia están del mismo lado de la cancha. Creo que las escuelas injustamente criminalizan a la familia. Se le exige mucho a la familia y pocos espacios y oportunidades de apoyo, fortalecimiento y reconocimiento tienen la familia. Tenemos que entender que los centros educativos son espacios no solo para la formación del niño, sino también para la formación de la familia desde un punto de vista integral y hacerlos parte del proceso educativo. Y como última categoría, de la obligación es la coordinación regional. Saber en otros estados qué están haciendo bien, qué están haciendo bien y poder intercambiar metodologías, estrategias y prácticas para el fortalecimiento de la convivencia escolar. No quiero cerrar esta presentación. No puede haber, ni habrá nunca, calidad de la educación si no hay calidad en la convivencia. No podemos educar para la vida si no le damos vida a la educación. Históricamente hemos aprendido que la pobreza es una de las causas para que los niños salgan del sistema escolar. Ahora, la violencia es una de las causas para que los niños abandonen el sistema escolar. Tienen miedo de ir a la escuela porque tienen miedo, porque los acosan, porque los golpean, porque los discriminan, porque los excluyen.
Y todos tenemos que tener el esfuerzo y la voluntad de convertir a la escuela en un ambiente formativo, afectivo y protector para los niños y las niñas. Muchas gracias. En nuestro trabajo de investigación tenemos desde 2002, 2004, buscando compreender las cuestiones que envolven las políticas de educación, especialmente el currículum y la avaliación. En nuestros países que son caracterizados pela desigualdade e pela exclusão, as violências se tornam muito mais fortes. Acabo de trazer apenas alguns rasgos, alguns traços de nosso trabalho. Pode avançar, por favor? Então, eu estou operando acá com 3 categorias: as violências, o direito e uma educação de qualidade social. Essas 3 categorias já foram, de algum modo, apontadas aqui em la mesa por meus companheiros. Primeiro, gostaria de apontar que os direitos não são dados todos de uma vez. Vem vindo em função das lutas por la garantia de direitos, como nos ensina muito bem Norberto Bobbio. E, embora todos nós temos as leis, as declarações, as convenções que afirmam os direitos, aunque sejam universais na sua concepção, não lo são na sua garantia, como temos muito bem nos estudos de Boaventura de Souza Santos, que eu penso que todos nós outros os lemos. Pero as violências, quando hablamos de violência e violência nas escolas, hablamos sempre em plural, porque as escolas têm características distintas, com pessoas, com processos que las distinguem. Então, as diferentes faces das violências também são distintas. Então, pensamos que é mais apropriado pensar sempre em violências, como também as escolas são distintas, as violências são. E o acoso, o bullying, compreendemos como uma das faces dessas violências. E lá que mais nos perturba e nos preocupa é a violência institucional, a violência simbólica, que hace a própria escola. E por que isto? A escola é a esperança para garantizar o direito à educação, mas não é a qualquer tipo de educação. Pensamos numa educação de qualidade social. E a garantia desse direito de educação de qualidade social requer condições que a sustentem e garantissem, considerando algumas dimensões que eu passo a aclarar neste slide. Então, uma escola de qualidade social tinha que ter garantizado alguns direitos, como direitos fundamentais de moradia, vivenda, alimentação, trabalho, educação. Outros socioculturais, como o direito da família e dos ninhos a ter uma escolaridade de qualidade, é mais do que simplesmente poder ir à escola, mas estar na escola com qualidade, sentir-se bem e ter também buenos resultados. Os fatores financeiros, temos que ter uma financiação pública adequada com participação coletiva, para que a inversão seja transparente, para que se saiba o que se hace com os recursos que se tem. Nós temos muitos desvios
investimentos, isso é algo que todos lo sabem. E os fatores formativos, que pensamos também muito importante, que é ter maestros e educadores bem formados, atualizados, e que possam trabalhar com todas estas faces das violências e, sobretudo, que possam falar, dialogar, respeitar a diversidade de seus alunos. Avançando um pouco, aqui tem 7 trabalhos de investigação que desenvolvemos. Estamos neste último por agora. Começamos com um trabalho buscando o diagnóstico dos adolescentes em conflito com a lei. E o que mais nos chamou a atenção neste trabalho foi que, quanto mais débil o vínculo desses adolescentes com a escola, mais grave e mais frequente são os atos infracionais. Enfim, a partir deste, buscamos, então, conhecer como os alunos e os professores percebem a adolescência, a escola, ser aluno, ser maestro, e como percebem as violências. A partir de ali, dessa segunda pesquisa, fomos em muitas escolas, em várias cidades, sempre buscando compreender o que dizem os alunos, os professores, seus padres, as pessoas que trabalham na escola, e o que se distinguiu com muita preocupação. Em todas as escolas se tem muito claro que tem violência, e violência muito séria. Pero os padres pensam que na escola tudo passa bem. Isso nos preocupa bastante. Talvez que para eles seria algo muito difícil imaginar-se que levam seus filhos à escola e lá as coisas não estão sendo bem cuidadas como esperam. Pode avançar um pouco. Então, eu queria somente trazer acá o que dizem as vozes dessas crianças, desses adolescentes, de los niños e dos adolescentes. Eu trago em seguida, por favor, pode avançar. Só para que veamos isto. Quando se pergunta a esses ninhos, a essas ninhas que estão na escola, aqui estamos apresentando por idade, qual é o direito que ele considera mais importante, que mais lhe gusta, que mais necessita. Se trata de ninhos e ninhas que são de bairros, zonas em las cidades, de grande vulnerabilidade social, que não têm todos os direitos básicos atendidos. E nos surpreende muito que eles dizem que o direito que mais têm ganas de ter é o respeito. E isso é muito sério. E tem se repetido e se manifestado e se reforçado em todas aquelas pesquisas que hicimos, desde 2004 até hoje. E aqui, por idade, se pode ver, então, que quanto mais eles estão na escola, mais se reforça isto. Mas tem esta clareza de que o direito ao respeito não se lhe dá. E tem uma outra imagem por ninhas e ninhos. Também o respeito, obviamente, é o que mais está manifestado. E, curiosamente, quando se pergunta aos maestros qual é o direito que mais tem necessidade, eles também dizem que são o respeito. E em nosso sexto trabalho, voltamos à escola. Não em todas elas, mas em umas 5, para conversar, para discutir os dados com ninhos, primeiro,
maestros, padres, e tínhamos também um outro grupo que se chama Conselheiros Tutelares, que é uma equipe da comunidade que está para proteger os direitos dos ninhos, das ninhas, desde de nosso Estatuto da Criança e Adolescente de 90. Então, eles todos diziam, os maestros, que tinham a busca, queriam esse respeito. Agora, quando se pergunta como esse direito poderia ser garantizado, algo muito preocupante passa mais uma vez. Os ninhos dizem que eles tinham esse respeito garantizado se eles puderam falar, se puderam ser ouvidos na escola. E os maestros dizem que esse direito de respeito lhes seria dado se os ninhos se mantiveram calados, quietos. Aqui nós temos um problema muito sério na formação de los maestros. E aqui, só para apontar e encerrar alguns pontos. Pode, por favor? Então, o que expressam, primeiro, de modo muito preocupante, que tem violação e violação muito séria dos direitos na escola. Quando se pensa que na escola, desde a niñez, desde a educação infantil, o que se devia aprender seria a convivência, a socialização. O que eles estão aprendendo é uma lição ao reverso. São acentuados, são muito fortes os rasgos de invisibilidade destes problemas desde a mirada da escola. A escola não admite que isso esteja se passando. Então, os direitos e interesses de ninhos e adolescentes, ademais, são silenciadas suas vozes. Não lhes é permitido dizer o que lhes passa. Ninhos, adolescentes e jovens, de modo muito frequente, são sometidos a regimes escolares muito autoritários, que são excluyentes e que operam com pressupostos de estandardização, de padronização das identidades. Não se respeita a diversidade deles. Portanto, sem dúvida, é muito urgente o diálogo com os ninhos e com as ninhas em las escolas, para que se pueda respeitar e dialogar com esta diversidade. Não somente a diversidade de cultura, mas a diferença, a igualdade de religião, de sexo, de etnia e todos os demais. Enfim, precisamos conhecer, valorar e actuar. Esses são princípios básicos para uma educação em direitos humanos. E só para terminar, pensamos, então, em Brasil temos leis muito buenas, pero temos poucas condições de colocá-las em concreto. Então, temos desde 2012 uma diretriz curricular nacional que disse que é obrigatório ter educação em direitos humanos em todas as escolas. Pero eu diria que mais de 90% aún nem sabe que essa diretriz existe. Então, não basta termos as leis. E para concluir, eu penso que Mafalda pode nos ajudar, para que não se passe com os direitos, com a Convenção Internacional de Direitos do Ninho e das Ninhas, o que passa com os 10 mandamentos e com as leis que temos também no Brasil, o que passa é isto. Muitas graças.